Me llamo Tomás y lo que voy a contar ocurrió en 2017, cuando yo tenía 17 años y todavía vivía con mis padres en un pueblo de la Sierra de Puebla llamado San Isidro del Monte. No aparece en muchos mapas y la gente de fuera apenas lo conoce porque allí no pasa nada bueno ni nada importante. Es uno de esos lugares donde las casas son bajas, las calles se vacían temprano y, cuando cae la noche, hasta los perros dejan de ladrar como si supieran que hay horas en las que conviene no llamar la atención. En mi casa siempre hubo pleitos. Mi padre tomaba desde temprano y mi madre aprendió a hablarle con el mismo veneno con el que él llegaba. Al principio eran gritos, después insultos, luego empujones y al final golpes secos que sonaban contra las paredes de bloc como si alguien estuviera tumbando clavos con un martillo. Yo era el único hijo y crecí escuchando la misma frase de mi madre: no te metas, esto es entre tu padre y yo. Nunca fui valiente. Me tragaba la rabia, esperaba a que empezara el infierno y me salía de la casa para no escucharla llorar. Eso hice aquella noche. Era octubre, tiempo de frío en la sierra. Había llovido por la tarde y el pueblo todavía olía a tierra mojada, a leña apagada y a humedad encerrada en los corredores. Salí sin chamarra, nomás con una sudadera vieja y las manos en los bolsillos. Eran como las 11:30, quizá un poco más. En San Isidro, a esa hora ya no hay nadie afuera. Las tiendas están cerradas, las ventanas atrancadas y la calle principal parece un pasillo abandonado. Yo conocía esas calles mejor que nadie. Las había caminado tantas veces huyendo de mi casa que podía hacerlo sin ver. Mi intención era llegar hasta la capilla vieja, dar una vuelta por el atrio y regresar cuando mis padres ya estuvieran dormidos o cansados de odiarse por ese día. Iba pensando en eso cuando escuché un silbido. No fue fuerte. Fue corto, delgado, casi juguetón. Pero en ese pueblo nadie silba de noche. Eso lo sabía cualquiera. Las personas grandes dicen que silbar después de las 10 trae mala suerte, y los más viejos ni siquiera quieren hablar del motivo. Yo siempre pensé que era una superstición como tantas otras, inventada para asustar niños. Aún así, cuando lo escuché, sentí un vacío desagradable en el estómago. Seguí caminando y volví a oírlo, un poco más cerca. Me detuve. Miré hacia atrás. Había una figura al fondo de la calle, donde la luz amarilla del poste apenas llegaba. Pensé que era un muchacho de mi edad, pero luego me di cuenta de que era demasiado pequeño. Un niño, tal vez de 8 o 9 años, parado en medio del lodo, con los brazos pegados al cuerpo. No se movía. Lo único raro, al principio, era que a esa hora un niño no debería estar ahí. Le pregunté si estaba perdido. No contestó. Di 2 pasos hacia él y entonces sonrió. No era una sonrisa normal. No era la sonrisa de un niño travieso ni la de alguien que quiere jugar. Era una sonrisa abierta de más, tensa, como si la piel de la cara le estorbara. Le vi los dientes largos y muy blancos, demasiado rectos para verse humanos bajo esa luz. Sentí una incomodidad absurda, de esas que dan sin motivo y luego uno entiende demasiado tarde. Decidí seguir mi camino. No había avanzado ni media cuadra cuando noté algo peor. Seguía oyendo sus pasos detrás de mí, pero no coincidían con la distancia que nos separaba. Sonaban demasiado cerca. Me volví de golpe y el niño ya no estaba al fondo de la calle. Ahora estaba a unos 6 metros, inmóvil otra vez, mirándome. No lo había escuchado correr. Yo conocía una historia del pueblo, una que escuché muchas veces en boca de mi abuelo. Decía que, en las noches de pleito, cuando una casa se llenaba de rabia y maldiciones, algo salía a rondar las calles buscando quien trajera el miedo flojo y el corazón roto. Nunca hablaban de un demonio ni de un muerto. Le decían nada más el silbante. Según eso, primero se aparecía como un niño para que uno bajara la guardia.
Después, si le respondías o si le seguías el juego, te acompañaba hasta la puerta de tu casa. Y si lo dejabas llegar contigo, al amanecer alguien de tu familia amanecía sin vida. Quise convencerme de que estaba sugestionado, pero el cuerpo no entiende de razones cuando ya presiente algo malo. Apreté el paso. El niño hizo lo mismo. Esta vez sí lo vi moverse, pero no corría como corre un niño. Se deslizaba raro, tieso, apenas rebotando sobre el suelo, como si lo jalaran desde la oscuridad. Entonces habló. No recuerdo palabras exactas. Solo recuerdo la voz. Aguda, quebrada, pero al mismo tiempo vieja. Como si alguien estuviera tratando de imitar a un niño sin haber sido niño nunca. Dijo mi nombre. Ahí fue cuando el miedo dejó de ser miedo y se convirtió en pánico. Eché a correr calle abajo rumbo a la plaza. Iba resbalándome con el lodo, respirando como animal herido. Detrás de mí seguían los pasos y aquel silbido, ahora más rápido, más insistente, casi alegre. Sentía que cada vez estaba más cerca. Me atreví a mirar por encima del hombro y lo que vi no se me va a borrar mientras viva. Ya no era un niño. La cosa venía erguida pero demasiado alta, con las piernas larguísimas envueltas en algo negro que parecía tela mojada o piel quemada. La cara era blanca, lisa en algunas partes y hundida en otras, como una vela derretida. Donde debía ir la boca solo quedaba una abertura oscura de la que salía el silbido. Los brazos le colgaban casi hasta las rodillas y de los dedos le nacían uñas curvas, amarillentas, como espinas viejas. Corrí con todo lo que pude. Me metí por la calle del Molino, pensando en llegar a la casa de mi tía Elvira, que dormía cerca de allí. Pero al brincar una zanja me torcí el pie y caí de pecho sobre la piedra suelta. El golpe me sacó el aire. Quise levantarme y no pude. Entonces sentí que eso estaba detrás de mí. No lo vi caerme encima. Sentí primero el frío. Un frío sucio, como meter la cara en agua de pozo. Luego una de sus garras me atravesó la espalda por encima de la sudadera. No fue un corte limpio. Fue una rasgadura profunda, brutal. Grité tan fuerte que me ardió la garganta. Me revolqué para quitármelo de encima y alcancé a ver la cara de cerca. No tenía ojos, pero de algún modo me estaba mirando. Y entonces pasó algo que nunca le dije a nadie del pueblo, solo a mi madre años después. Esa cosa no venía por mí. Entre el dolor y el mareo escuché que seguía hablando con aquella voz imposible. No eran frases completas. Eran pedazos, palabras sueltas, pero entendí suficiente, ya me oíste, ya me trajiste, ya sabe dónde. En ese momento comprendí que había salido de mi casa siguiéndome porque allá dentro había suficiente odio para alimentarlo, pero no era yo a quien quería. Lo estaba guiando de regreso. Saqué fuerzas de donde no tenía, me levanté como pude y en vez de correr hacia lo de mi tía, corrí de vuelta a mi casa. La sangre me bajaba caliente por la espalda y apenas veía de un ojo por el sudor y el llanto. La cosa venía detrás, silbando con una urgencia que parecía felicidad. Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Entré gritando el nombre de mi madre. La encontré en la cocina, tirada junto a una silla volteada, con el labio roto y el cachete hinchado. Mi padre estaba frente a ella, borracho, sosteniendo aún el cinturón con el que acababa de pegarle. Nunca voy a olvidar su cara al verme entrar cubierto de sangre, ni cómo se le borró la borrachera en un segundo. Intenté decirles que cerraran todo, pero el silbido ya venía entrando al patio. Mi padre fue el primero en escucharlo. Se quedó quieto, mirando hacia la puerta del corral. Yo también volteé. Bajo la luz blanca del foco de afuera vi aquella silueta alargada detenerse junto al lavadero. Mi madre empezó a rezar en voz baja. Mi padre, que en toda su vida solo supo imponer miedo,
dejó caer el cinturón como si le hubiera quemado la mano. La criatura no avanzó hacia mí. Lo miró a él. Después ocurrió algo rápido y horrible. El foco del patio explotó. Mi madre gritó. Mi padre quiso correr hacia la sala, pero la oscuridad lo alcanzó primero. Solo escuché el golpe contra la pared, un quejido ahogado y el mismo silbido, ahora dentro de la casa, dando vueltas como si viniera de todas partes. Cuando por fin regresó la luz, unos segundos después, mi padre estaba tirado en el piso, vivo, pero con el pecho abierto por 3 surcos profundos y paralelos, como si lo hubieran marcado con ganchos de carnicero. No murió esa noche. Vivió 9 días en el hospital de Zacatlán. 9 días sin poder hablar. 9 días despertando a medianoche con la mirada fija en la ventana, arañando las sábanas, como si siguiera viendo algo detrás del vidrio. Antes de morir, alcanzó a escribir en una libreta que el niño había estado muchas veces afuera de la casa, silbándole desde el solar, y que él siempre pensó que era un muchacho jugando. Puso también que la primera vez lo vio el mismo día que golpeó a mi madre frente a mí cuando yo tenía 8 años. Desde entonces en San Isidro nadie volvió a decirme que aquello fue un animal o un ladrón. Los viejos solo bajaban la mirada cuando yo pasaba. Mi madre y yo nos fuimos del pueblo al año siguiente. Todavía tengo la cicatriz en la espalda. Es larga, irregular y brillante cuando me da el sol. Los doctores dijeron que parecía hecha por algo filoso, pero extraño, como metal oxidado o una herramienta torcida. Yo nunca les conté la verdad porque la verdad no sirve en lugares donde todo tiene que explicarse. A veces, en las noches en que alguien discute cerca de mi casa, me despierta el recuerdo de aquel silbido fino en mitad de la calle vacía. Y sigo haciendo lo mismo que hice esa noche. Cierro puertas, ventanas, apago las luces del patio y me aseguro de que nadie, absolutamente nadie, salga a mirar. Nunca he sabido si lo que vi en San Jerónimo del Monte fue obra de hombres enfermos, de algo peor o de ambas cosas mezcladas. Han pasado 12 años desde entonces y aún así sigo despertando con la sensación de que alguien raspa mi ventana con las uñas, igual que aquella noche. Hay cosas que uno cuenta para desahogarse. Esto no es una de ellas. Esto lo escribo porque hace poco, revisando una nota vieja del periódico, encontré de nuevo el nombre del pueblo y sentí el mismo frío que me recorrió la espalda en 2014, cuando llegué ahí para hacer mi servicio como maestro rural. San Jerónimo del Monte estaba en una zona apartada de la Sierra de Puebla, a casi 2 horas de la carretera más cercana. El camión me dejó en un crucero de terracería y de ahí tuve que subir en una camioneta de redilas junto con costales de maíz, gallinas amarradas de las patas y 3 mujeres que no dejaron de mirarme como si ya supieran que yo no iba a durar mucho. El pueblo era pequeño, unas 40 casas de bloque y lámina, una plaza con kiosco agrietado, una parroquia antigua y un monte tan espeso alrededor que parecía que el lugar no estaba construido dentro de la sierra, sino atrapado por ella. Desde el primer día noté algo raro. No era la pobreza ni el aislamiento, porque yo ya había conocido comunidades así. Era el silencio. En San Jerónimo la gente hablaba poco, bajito, y evitaba mencionar ciertos nombres. Si uno preguntaba por alguna familia que ya no veía en el pueblo, respondían con evasivas. Se fueron. Se cansaron. Dios sabrá. Todo terminaba igual, con esa frase seca que parecía cerrar cualquier conversación: aquí hay cosas que es mejor no buscar. La parroquia dominaba el centro del pueblo. Era vieja, enorme para un lugar tan chico, con muros húmedos y una torre donde anidaban murciélagos. El sacerdote se llamaba Padre Nazario. Era un hombre de más de 60 años, ancho de hombros, con una voz grave que se imponía incluso cuando hablaba en tono sereno. Llevaba demasiado tiempo ahí.
Los pobladores lo respetaban de una forma que no parecía fe, sino obediencia. Nadie lo contradecía. Nadie lo miraba directamente por mucho tiempo. Y, lo más extraño, las muchachas jóvenes procuraban no quedarse solas cerca de la iglesia cuando oscurecía. Al principio creí que eran supersticiones de pueblo. Luego empecé a notar ausencias. Una alumna dejó de ir a clases de un día para otro. Se llamaba Ofelia, tenía 14 años y era de las pocas que todavía se reía a carcajadas. Su madre fue a recoger sus cuadernos una semana después, con los ojos hinchados y un moretón amarillento en la mejilla. Me dijo que la niña se había ido con unos parientes a Tehuacán. Lo dijo de corrido, sin convicción, como si repitiera una mentira que le habían obligado a memorizar. Esa misma noche escuché llorar a una mujer en la calle, pero cuando me asomé, no había nadie. Con el paso de las semanas supe de otras desapariciones, siempre mujeres, casi siempre jóvenes. Nadie hablaba de ellas abiertamente. Solo oí murmullos en la tienda, en el pozo, afuera de la presidencia auxiliar. Decían que cada cierto tiempo el pueblo pagaba una deuda. Nunca entendí a quién, hasta la noche en que seguía al padre Nazario. Era octubre. Lo recuerdo porque el aire ya olía a leña húmeda y cempasúchil, y porque esa tarde había llovido lo suficiente para dejar el lodo pegajoso en las suelas. Yo estaba en la casa que me prestaban, corrigiendo cuadernos junto a la ventana, cuando vi salir al sacerdote por la calle lateral de la parroquia. No iba vestido como en misa. Llevaba una especie de capa oscura encima de la sotana y caminaba deprisa, mirando detrás de sí cada pocos metros. Hubo algo en ese sigilo que me erizó la piel. Pensé en Ofelia. Pensé en la madre golpeada. Pensé en todas las veces que los habitantes evitaban mirar hacia el monte al caer la noche. No sé por qué lo seguí. Curiosidad, estupidez o esa clase de impulso que solo entiendes cuando ya estás metido hasta el cuello. Mantuve distancia y avancé entre bardas, nopaleras y árboles secos. El padre tomó una vereda que salía detrás del panteón y se internó en el monte. Más adelante vi otras sombras que convergían hacia el mismo sitio, dos monaguillos, el sacristán, una anciana que siempre se sentaba en primera fila durante la misa. Todos llevaban velas apagadas y costales al hombro. Caminamos casi 20 minutos hasta llegar a una hondonada donde el monte se abría como una herida. Ahí había un claro iluminado por fogatas. Lo primero que vi fue un círculo de piedras ennegrecidas y, en el centro, un tronco grueso con argollas de hierro. Lo segundo fue a la muchacha amarrada. Tardé unos segundos en reconocerla. Era Ofelia. Tenía el vestido sucio, el cabello apelmazado y la cabeza caída sobre el pecho. No parecía poseída ni monstruosa ni nada de esas cosas con las que la gente adorna sus miedos. Parecía drogada, golpeada, medio muerta. Quise salir de mi escondite, pero entonces escuché al padre Nazario decir algo que me dejó congelado. Dijo que el pueblo seguiría a salvo mientras la ofrenda se entregara limpia. No estaban haciendo un exorcismo. Estaban montando uno. Los presentes comenzaron a rezar en voz alta, pero no sonaban asustados. Sonaban entrenados. Como si hubieran repetido aquello muchas veces. Uno de los monaguillos vació del costal un puñado de aves degolladas alrededor del círculo. El sacristán sacó una máscara de piel curtida, sin facciones claras, y se la entregó al padre. Entonces entendí el rumor de que escondía su rostro por las noches. No era para que nadie lo reconociera. Era para convertirse en otra cosa frente a los demás, para que el horror tuviera forma. Ofelia despertó cuando le echaron agua encima. Intentó hablar, pero traía la boca hinchada. No rugía ni maldecía como en las historias. Lloraba. Quería decir algo. Forcejeó tanto que el hierro de las argollas rechinó en todo el claro. El padre Nazario comenzó a gritar frases en latín, o algo que sonaba parecido,
y los demás respondían como si aquello santificara lo que estaban por hacer. Yo seguía sin moverme, temblando, con las uñas enterradas en la corteza de un encino. Entonces vino el giro que me partió la vida. La anciana que ayudaba en el coro se acercó a Ofelia y le limpió la cara con una ternura espantosa. Le dijo, muy bajito, casi como una madre arrullando a su hija, que aguantara un poco más, que era preferible una muerta a otra sequía, a otra peste, a otra racha de niñas desaparecidas. Lo dijo con tanta naturalidad que comprendí la verdad entera. El pueblo no estaba sometido por el sacerdote, el pueblo era cómplice. Necesitaban creer que aquello servía para justificar lo que llevaban años permitiendo. No esperé más. Retrocedí sin hacer ruido, pero pisé una rama. El crujido fue breve, seco, suficiente. Varias cabezas giraron hacia donde yo estaba. Vi el reflejo del fuego en la máscara del padre Nazario y luego escuché su voz, calmada, demasiado calmada, diciendo que alguien había venido a mirar lo que no debía. Corrí. Nunca había corrido así. Sentía que el pecho se me iba a reventar y que en cualquier momento una mano iba a cerrarse sobre mi nuca. Oía pasos detrás de mí, ramas rompiéndose, rezos mezclados con insultos. Bajé por la vereda a ciegas, resbalándome en el lodo, hasta que distinguí las cruces del panteón. Entré a la casa, agarré mis papeles, mi cartera y me fui sin cerrar la puerta. Caminé toda la noche hasta encontrar el crucero donde pasaba el primer camión. Denuncié lo que pude en la cabecera municipal. Nadie me creyó del todo. Dijeron que quizá había malinterpretado una ceremonia religiosa, que si no tenía cuerpo, fotos ni testigos, no podían hacer gran cosa. Semanas después supe que el padre Nazario había sido trasladado por motivos de salud y que en San Jerónimo del Monte negaron conocerme. Ofelia apareció en registros como fuga voluntaria. Caso cerrado. Años después, una mujer que había salido de ese pueblo me buscó para decirme algo peor que cualquier aparición. Me contó que antes de Ofelia hubo varias. Que a algunas las enterraron en el monte y a otras las entregaron a hombres de fuera. El exorcismo era solo una pantalla, una manera de volver sagrado el crimen para que nadie sintiera culpa. Desde entonces entendí que los pueblos malditos no siempre están malditos por fantasmas ni demonios. A veces la maldición verdadera es la costumbre, la obediencia, el miedo heredado. Y la noche en que una comunidad entera decide mirar a una muchacha amarrada y convencerse de que no está viendo a una víctima, sino una necesidad. Eso fue San Jerónimo del Monte. Y todavía sueño con Ofelia intentando hablar mientras todos rezaban para no escucharla. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Tomás, y durante años pensé que lo peor que podía hacer un muchacho en un pueblo pequeño era meterse en problemas con la gente equivocada. Crecí en un lugar de la Sierra de Durango donde todos sabían la vida de todos, o al menos eso creíamos. Las calles eran pocas, el monte empezaba apenas terminaban las últimas casas, y en las noches el silencio se volvía tan pesado que hasta el ladrido de un perro a lo lejos parecía una advertencia. Cuando tenía 17 años, en 2014, empezó a correrse un rumor que nos tuvo obsesionados durante meses. Se decía que, varios kilómetros monte adentro, seguía en pie la casa de un hombre llamado Evaristo Castañeda. Según los viejos, había sido un curandero, un ermitaño o un loco, dependiendo de a quien le preguntaras. Lo único en lo que todos coincidían era en que había muerto hacía años y que nadie había recuperado su cuerpo. Aún así, había quienes aseguraban ver humo saliendo de su chimenea en temporada de frío.
Otros juraban que entre los árboles se alcanzaba a distinguir una lámpara encendida, siempre a la misma hora, como si alguien siguiera viviendo ahí. La historia nos atrapó porque no había forma de comprobar nada. En el panteón del pueblo sí había una cruz con su nombre. La fecha de nacimiento y la de su supuesta muerte estaban grabadas en una placa vieja, mal puesta y manchada de humedad. Uno de mis amigos, Mauro, consiguió incluso una fotografía amarillenta que tenía su abuela, un hombre seco, muy pálido, de frente ancha, con unos ojos hundidos que parecían mirar más allá de la cámara. Esa imagen fue lo que terminó de empujarnos. Éramos 4 los que decidimos ir, Mauro, Hilario, el Güero Robles y yo. Lo planeamos como si fuera una aventura, con esa estupidez que solo se tiene a esa edad, cuando uno confunde la curiosidad con el valor y cree que todo puede convertirse en anécdota. Salimos un sábado a media tarde, llevando agua, una linterna, una navaja inútil y la certeza de que íbamos a volver riéndonos de los chismes del pueblo. El camino fue más pesado de lo que esperábamos. El monte ahí era espeso, con veredas borrosas y tramos donde había que apartar ramas secas con las manos. Después de casi 2 horas vimos la casa. Estaba al fondo de un claro, ladeada, con techo de lámina oxidada y paredes de adobe oscuro. No era una ruina. Eso fue lo primero que me inquietó. Aún desde lejos se notaba demasiado entera. La puerta seguía colgada, una ventana tenía cortinas y en el patio había leña apilada bajo un plástico negro para protegerla de la lluvia. Nos quedamos unos segundos viendo aquello sin hablar. El aire se había enfriado de golpe y sentí algo que nunca he sabido explicar bien, no miedo todavía, sino la impresión muy clara de que estábamos llegando a un sitio donde no éramos bienvenidos. Mauro, como siempre, fue el primero en avanzar. Rodeamos la casa en silencio. No había animales, ni herramientas tiradas, ni señales obvias de abandono. Tocamos la puerta varias veces. Nadie respondió. Hilario empujó apenas y la hoja cedió con un rechinido seco. Por dentro olía a encierro, pero no a podredumbre. Había muebles viejos, una mesa limpia, platos acomodados, una estufa de leña con ceniza reciente. Eso nos alteró más que cualquier cosa. Recorrimos 2 cuartos pequeños y luego llegamos al último, donde había una cama individual pegada a la pared. Sobre ella, cubierto hasta la cabeza con una cobija gris, estaba acostado alguien. Quiero ser honesto, pudimos habernos ido. Pudimos salir de ahí en ese instante. Pero el güero soltó una risa nerviosa, Mauro dijo que seguro era algún viejo borracho, y entre todos terminamos acercándonos. Yo tenía el corazón tan acelerado que me zumbaban los oídos. Mauro jaló la cobija. Debajo estaba el rostro de la fotografía. No era un parecido. Era él. El mismo hueso en la cara, la misma frente, los mismos ojos cerrados y hundidos, como si el tiempo se hubiera detenido en ese cuerpo. Tenía la piel grisácea y reseca, y al principio de verdad pensé que estábamos viendo un muerto. Entonces Hilario dijo en voz baja que le tocáramos el pecho para ver si respiraba. El güero, queriendo hacerse el valiente, extendió la mano. Lo que pasó después sigue despertándome algunas noches. Antes de que alcanzara a tocarlo, aquel hombre abrió los ojos. No lo hizo como alguien que despierta sobresaltado. Los abrió de golpe, fijos, conscientes, llenos de una rabia vieja. Y en el mismo movimiento sacó de debajo de la cobija un cuchillo corto, ancho, de esos para destazar. Se incorporó con una rapidez imposible para alguien de su edad y se lo enterró al güero justo debajo de la mandíbula. Fue un movimiento seco, experto. La sangre salió disparada contra la pared y contra mi camisa. El güero cayó arrodillado sin meter las manos. Ni siquiera gritó bien. Hizo un ruido espantoso, como si se estuviera ahogando de pie. Mauro quiso lanzarse sobre el hombre,
pero este lo golpeó con el mango del cuchillo en la sien. Escuché el crujido. Mauro se fue de lado y quedó tendido, temblando. Hilario y yo corrimos hacia la puerta del cuarto, pero Evaristo alcanzó a sujetarlo del cuello de la chamarra. Hilario forcejeó, pataleó, tumbó una silla y casi logró soltarse. Digo casi porque lo último que vi de él dentro de la casa fue la cara morada, los ojos salidos del esfuerzo y las manos de aquel hombre apretándole la garganta con una fuerza absurda. Yo escapé solo. No me fui por valiente ni por listo. Me fui porque tropecé hacia el pasillo y, por puro instinto, seguí corriendo sin mirar atrás. Salí de la casa, crucé el patio, me enterré espinas en las piernas y no dejé de correr hasta que me quedé sin aire. Me escondí detrás de unas piedras, esperando escuchar pasos. No oí nada. Solo el monte, el viento y un silencio tan espeso que daba ganas de gritar. Cuando me atreví a moverme ya estaba oscureciendo. Volví al pueblo de noche, deshecho, lleno de sangre que no era mía y mintiendo desde antes de llegar. Dije que nos habíamos separado, que Mauro y los otros se quedaron atrás, que quizás se habían ido por otro camino. La búsqueda empezó al amanecer. Encontraron a Mauro cerca del arroyo, muerto de un golpe en la cabeza. De Hilario y del güero no hallaron nada. Nunca nada. Durante semanas repetí una versión distinta, cada vez más sólida, cada vez más cobarde. Dije que nos internamos en el monte a beber, que discutimos, que corrimos al escuchar algo y nos perdimos. Nadie me creyó del todo, pero tampoco insistieron demasiado. En los pueblos, cuando una verdad da miedo, la gente aprende a dejarla quieta. Lo peor vino después. 3 noches más tarde encontré huellas de lodo bajo mi ventana. No eran imaginaciones. Eran marcas de botas grandes, frescas, marcadas en fila hasta la pared de mi cuarto. Mi madre pensó que eran de algún borracho. Yo supe que no. Después empezaron los golpes suaves en la lámina del techo, siempre pasada la medianoche. Luego la sensación de que había alguien parado en la oscuridad del patio, mirando sin moverse. Nunca lo vi de frente otra vez. Solo una vez, meses después, distinguí una silueta entre los mezquites, quieta, demasiado quieta para ser un animal. No se acercó. No hizo falta. Entendí que no me había dejado vivir por compasión, sino para asegurarse de que cargara con el miedo y con el secreto. Han pasado 12 años. Ya no vivo en Durango. Jamás volví a ese pueblo y nunca pude contar esto donde me conocían. Lo hago ahora porque hace 3 semanas murió mi madre y al ir a recoger las últimas cosas de la casa encontré, sobre el alféizar de mi antigua ventana, una piedra plana manchada con tierra fresca. Debajo había una fotografía doblada. Era la misma imagen vieja de Evaristo Castañeda. Solo que esta vez, detrás de la foto, alguien había escrito con letra temblorosa, "Faltas tú". Desde entonces duermo con las luces encendidas. Porque si algo entendí aquella tarde en el monte, es que no entramos a una casa abandonada. Entramos al lugar donde un hombre llevaba años escondiéndose, matando a cualquiera que descubriera que seguía vivo. Y creo que, después de todo este tiempo, por fin vino a terminar lo que empezó.